con el concreto reforzado. ¿Cuál es la ventaja? Que ustedes diseñan la estructura de acero para soportar la carga vertical y la resistencia y la rigidez se la dan a la estructura metálica con estos revestimientos de concreto. Es una buena alternativa, pero esto implica dos frentes de construcción, una para el acero estructural y otra para el concreto reforzado. Por lo tanto, debe haber una coordinación muy estricta en los frentes de trabajo de los dos materiales. Acá pues tenemos un edificio de concreto con un núcleo central en el cual el edificio tiene volados en todas las fachadas. Acá tenemos un render de los edificios altos del Paseo de la Reforma y Torre Reforma, como les indicaba, algo que nos platicó Rodolfo Valles, un aspecto muy importante y que fue un problema, es que abajo hay una casa histórica considerada patrimonio que se tuvo que desplazar para construir la cimentación de la Torre Reforma. Se diseñó un sistema de rieles, una estructura mecánica para desplazar la casa unos 30 metros, en tanto se hacía la cimentación y después se regresaba la construcción a su lugar. Un proceso muy interesante. Bueno, pues vamos a hablar ahora ya de las reglas prácticas de estructuración de edificios de acero. Les pido una disculpa por los contratiempos que tuvimos. Este es el último tema, pero es el plato fuerte de la conferencia. Entonces les pido por favor su paciencia. Lo voy a presentar de una manera muy sencilla, a base de reglas. Y bueno, vamos a empezar con la primera regla. Ustedes como estructuristas, el primer paso que tenemos que dar es hacer un análisis muy cuidadoso de las características generales del proyecto arquitectónico. El sistema estructural que nosotros vamos a proponer justamente debe ser congruente con el proyecto arquitectónico. Tenemos que conciliar con el arquitecto, pero al mismo tiempo nosotros tenemos que presentar una estructuración eficiente para que pues, el edificio pueda soportar todas las acciones. Como sé que hay varios arquitectos que nos están escuchando y varios estudiantes de arquitectura, pues esta lámina es un recordatorio. ¿Cuáles son los requisitos fundamentales que como arquitectos tienen que satisfacer ustedes? Bueno, pues como saben, tienen que cumplir con funcionalidad, habitabilidad, accesibilidad. La forma del edificio es importante, la higiene, los servicios, el acondicionamiento ambiental, la comunicación, la evacuación bajo la amenaza de un riesgo, es decir, la prevención de emergencias. El edificio se tiene que integrar al contexto urbano. Desde el punto de vista estructural, nosotros tenemos que cuidar la forma. El edificio tiene que satisfacer ciertos artículos que corresponden a condiciones de regularidad, que tiene que ver con la seguridad estructural de las construcciones. El arquitecto tiene que cuidar la parte de la sustentabilidad, la forma, decía, la estética, pero es responsabilidad del arquitecto y del ingeniero estructurista obtener una economía razonable. Esta es la responsabilidad del arquitecto, diseñar espacios eficientes donde el ser humano pueda desarrollar sus actividades con confort durante toda la vida útil de un edificio. Por esa razón es importante la interacción entre ingeniero estructurista y arquitecto. El ingeniero estructurista debe proponer, como decíamos, pues un sistema estructural que sea consistente con las características del proyecto arquitectónico, y nuestro papel es muy importante, aunque tenemos una participación pequeña dentro del proceso de diseño y construcción de los edificios. No hay que olvidar que nosotros somos parte de un grupo, porque pues hay una cabeza en todo proyecto que es el director responsable de obra, que cuenta con el apoyo de los corresponsables en varias especialidades. En un edificio en la Ciudad de México, pues hay una cabeza que es el DRO, director responsable de obra, con carnet totalmente actualizado por parte del colegio, de la asociación técnica, y también hay corresponsables en cimentaciones, corresponsable en seguridad estructural, hay especialistas en fachadas
hay especialistas en instalaciones, en acabados, y nosotros somos una parte pequeña, una parte pero muy importante, porque para definir lo demás, las instalaciones, tenemos que definir la estructura para detonar las otras especialidades que van a intervenir. Por esa razón, aunque nuestra participación es corta o pequeña, incide en todas las demás actividades de construcción. Y bueno, pues una definición de estructura de acero, pues ustedes ya conocen perfectamente, pero para nosotros es un conjunto de miembros prefabricados, unidos con conexiones, como se ve aquí, que pueden ser rígidas, que pueden ser flexibles, que pueden ser soldadas, que pueden ser atornilladas o soldadas o atornilladas, que reciben las cargas desde sus puntos de aplicación, y estas cargas las tienen que conducir a una cimentación adecuada, que puede ser de concreto reforzado o de pilotes de acero tipo Gerdau para cimentaciones profundas. Entonces, esta es la definición de una estructura de acero. En ese análisis del proyecto arquitectónico, pues mostramos aquí cuáles son los problemas comunes que se siguen repitiendo en las configuraciones estructurales. Todavía se sigue proponiendo el famoso piso suave o endeble. En algunos niveles podemos tener interrupción de columnas o podemos tener interrupción de vigas, y esto está propiciando pues una estructura irregular. Tenemos grandes alturas. En algunos casos tenemos alturas de entrepisos inusuales, planta baja. Podemos tener grandes aberturas en los sistemas de piso, que son los diafragmas, que pueden ocasionar un diafragma débil. Podemos tener una combinación inadecuada de marcos resistentes a momento. Podemos tener asimetría de los elementos estructurales. Aquí está, por ejemplo, el efecto de un piso suave o endeble. Entonces les comentaba que es muy importante la configuración estructural en las etapas tempranas, y particularmente comentar todos estos problemas con los arquitectos. Aquí tenemos algunos problemas que pueden inducir un comportamiento insatisfactorio simplemente por la forma irregular que se está proponiendo. Estas formas irregulares han demostrado en varios temblores alrededor del mundo que estos edificios pues ya nacen con un problema y que pudieran tener justamente daños bajo temblores. El ingeniero estructurista debe ubicar cuáles son sus elementos resistentes en planta, dónde los vamos a localizar, cuáles son las aberturas que vamos a dejar para las instalaciones, para los cubos de iluminación, para las escaleras, los vacíos, etcétera. Las posiciones de estos elementos, de estas aberturas, de estos vacíos, pues va a influir justamente en el comportamiento de la estructura, aunque se trate de una estructura regular en elevación, pero no tiene regularidad estructural en planta. Por ejemplo, la suspensión de estos muros que fueran de concreto reforzado, que fueran de cortante, y estos muros no bajan a planta baja, pues aquí tenemos un cambio abrupto de rigidez. Tenemos aquí una rigidez baja y acá tenemos una rigidez elevada por la presencia de estos elementos muros. Y acá pues parte de lo que dije, estructuraciones irregulares. Por supuesto que se pueden diseñar estas estructuras, pero debemos tomar las precauciones y advertirle al propietario los problemas que se pudieran presentar. De hecho, hoy en día, pues en la Ciudad de México no se están proyectando estructuras irregulares como en el pasado. La mayor parte de las estructuraciones corresponden a edificios fuertemente irregulares que representan un desafío para el ingeniero estructurista. Entonces aquí en elevación tenemos una estructura con rigidez baja, unos entrepisos con rigidez alta, después acá tenemos un entrepiso con rigidez media y los últimos niveles con rigidez alta. En un edificio de concreto y de mampostería, que es el caso de la izquierda, y si fuera un edificio de acero, nosotros podemos también tener rigideces, cambios de rigideces en altura, dependiendo de las dimensiones de las columnas que estemos proponiendo. Ahora, hablando de diseño estructural, ¿cuáles son las premisas que tenemos que respetar y cuidar?
pues nuestra responsabilidad es la seguridad del edificio, protege la vida humana, que el edificio funcione correctamente durante su vida útil. Esto significa que en unos 60 años el edificio no presente deformaciones laterales, deflexiones en las traves, desplazamientos laterales, distorsiones o derivas de entrepiso. La corrosión debido a la falta de mantenimiento también es un estado límite de servicio. La seguridad estructural la garantizamos mientras no se viole ningún estado límite de falla de algún elemento estructural. La revisión estructural de los elementos o de la estructura en conjunto se mide a través de los estados límite de falla pertinentes para cada tipo de elemento estructural. Y no hay que olvidar que el diseño estructural comprende varias etapas. Posiblemente la más importante son los criterios de estructuración, que es de lo que estoy hablando y que voy a profundizar un poquito más adelante. El diseño incluye también la modelación matemática, el análisis estructural que se hace con programas de computadora, igual que el diseño estructural. Derivado de todo esto se generan los planos y una memoria de cálculo, que es lo que se entrega al cliente. Pues esos documentos constituyen la ingeniería básica, y en esta etapa que nos corresponde a nosotros debemos garantizar la seguridad. Debe ser razonable, tomando las medidas necesarias, les comentaba, para no rebasar ningún estado límite de falla. Los estados límite de falla son límites de utilidad estructural. Y con esta lámina, pues me refiero a lo que acabo de comentar. Lo que ocurrió en el 2017, que es el único caso de una falla de un edificio cerca de la calzada de Tlalpan, en la Ciudad de México, en el 2017, y lo que ocurrió el 3 de mayo en Tláhuac, en la línea del metro, pues estas tragedias o estos sucesos no deben repetirse ya jamás. Por esa razón, nosotros contamos con un reglamento de construcciones totalmente actualizado, muy restrictivo para el caso de la Ciudad de México. Como saben, hay normas para todos los tipos de estructura, sea concreto reforzado, acero estructural, mampostería confinada, madera, y hay normas particulares para viento, para los efectos de sismo y para el diseño de las cimentaciones. Estas normas que están en negro son comunes para cualquier tipo de estructura, para los 4 tipos de estructura o las combinaciones de materiales para generar estructuras combinadas o estructuras mixtas. Hay un título 6 que habla de la seguridad estructural de las edificaciones, de las construcciones, y aquí nos da algunos lineamientos para evaluar las cargas, cuáles son los criterios de diseño estructural, algunas recomendaciones para realizar el diseño por viento, por sismo, y también el diseño de cimentaciones. La regla número 1 entonces es revisar las características generales del proyecto arquitectónico. La regla número 2 se refiere al conocimiento geotécnico del tipo de suelo y de las propiedades mecánicas. Como dicen, debemos saber en dónde estamos parados. Como saben, especialmente en la Ciudad de México, las características y propiedades mecánicas del suelo van variando de acuerdo con la profundidad de los estratos. Algunos estratos pueden ser superficiales, otros pueden ser mucho más profundos, y estos estratos pueden estar constituidos por diferentes tipos de suelo. En algún caso, por ejemplo, estrato importante pues es un basalto de color gris oscuro, pero que está muy fracturado. Y más abajo podemos encontrar arena volcánica de color oscuro. Y en estos sondeos, en estas estaciones, pues por aquí el estudio de geotécnica o de mecánica de suelos nos daría recomendaciones para ver cuál es la profundidad de desplante correcta. Y estas profundidades, si exceden 40, 50 metros, pues una de las soluciones más económicas, les decía, es utilizar pilotes de acero. Entonces, las características del suelo en la Ciudad de México varían, y
debemos realizar. Muchas veces los propietarios no quieren pagar un estudio geotécnico, que es muy importante porque nos permite obtener justamente estas propiedades del suelo, el peso volumétrico, la cohesión, coeficiente de fricción, si estamos hablando de un limo arenoso, si es arena con ceniza, si es una arcilla altamente compresible, si hay lentes de arena con ceniza o es una arcilla simple, si es un limo arenoso, como decía, o una arena con ceniza y arena con limos, y en función de este tipo de suelo, el laboratorio o el geotecnista nos entrega algunas propiedades que son muy importantes y que nos van a permitir justamente diseñar la cimentación. Hasta la relación de Poisson aparece por aquí, el módulo de elasticidad de cada tipo de suelo. Esto es muy importante. Cuando se trata de una casa habitación, pues también los propietarios no quieren contratar un laboratorio de mecánica de suelos, y luego resulta que estamos en una zona donde hay fallas geológicas, como es el caso acá de Morelia, donde ha habido una gran cantidad de casas habitación que ha sufrido daños importantes en los muros de carga por asentamientos y por efectos de la falla geológica muy cerca de los fraccionamientos. Bueno, la regla número 3 es que debemos conocer los conceptos fundamentales y profundos del diseño sísmico. Hay unos parámetros particulares que se utilizan para realizar un análisis sísmico, y con estos parámetros podemos hacer una evaluación correcta de las fuerzas que van a afectar a la estructura. Perdón, esto es por viento, pero pues es el manual de la Comisión Federal. Este manual de diseño por viento estuvo a cargo, la mayor parte del contenido estuvo a cargo de nuestro amigo Alberto López López. Y bueno, pues este documento ya lo conocen. Tenemos el manual de obras civiles, la parte de diseño por viento, que le correspondió a Ulises Mena. Y en el nuevo manual viene un programa de diseño sísmico que se llama PRODISYS y que sirve para la construcción de los espectros de diseño. Este programa es de mucha utilidad porque nos permite determinar, de acuerdo con la ubicación del edificio, nos permite construir justamente un espectro de diseño sísmico en el cual debemos tener los parámetros que nos van a permitir evaluar correctamente las cargas laterales. Las normas técnicas complementarias para diseño por sismo de 2020 es una referencia obligatoria. Nos sirve mucho, por ejemplo, en la tabla 422, cuando nosotros proponemos una estructuración, asignamos un factor de comportamiento sísmico dependiendo del tipo de sistema estructural que vamos a proponer. Por ejemplo, para el caso de la Ciudad de México, si me dijeran qué tipo de estructura propone para un edificio en la Ciudad de México, yo diría un sistema a base de marcos rígidos con contraventeos excéntricos y de alta ductilidad. Y me dicen que el factor de ductilidad puede ser el más grande. En estructuras de acero se manejan factores de ductilidad de 2, de 3 y de 4. Por ejemplo, hay un sistema de muros, todavía no se usan mucho, a base de muros de placa de acero, le corresponde el factor Q más alto. Hay sistemas estructurales a base de armaduras que pueden tener una ductilidad baja o una ductilidad intermedia y les corresponde un factor Q de 2 o de 3. En fin, ustedes proponen un sistema estructural de acuerdo con las reglas que vamos a presentar, y de esta tabla toman el factor de comportamiento sísmico, pero no solamente eso, nos da la distorsión límite dependiendo del sistema estructural que estamos proponiendo y dependiendo del factor de comportamiento sísmico. Para cerrar esta parte de conceptos sísmicos, pues estamos conscientes que en los siguientes años pudiera ocurrir o puede ocurrir un sismo de características similares a los de 1985 de la Ciudad de México. Por lo tanto, debemos estar preparados en materia de normatividad, responsabilidad y ética profesional.
La seguridad sísmica de las edificaciones, nosotros la podemos garantizar o la podemos deshacer si no asumimos cada uno el trabajo y la responsabilidad que nos corresponda. Y en esta responsabilidad, pues, intervienen los propietarios, los especialistas del diseño y de la construcción, y también, por supuesto, las autoridades municipales, estatales o federales. Bueno, la regla número 3 es que debemos evaluar correctamente las acciones. Como saben, en un edificio hay acciones permanentes, acciones variables y acciones accidentales. Así se clasifican las acciones. La permanente, la más importante es la carga muerta. En las acciones variables, la más importante son las cargas vivas, las cargas de ocupación. La carga muerta se debe al peso propio de toda la estructura. Las acciones accidentales, las más importantes son viento, sismo. Pues los sismos, como hemos comentado, pues han ocasionado daños cuantiosos en numerosos países. Esta foto que está a la derecha es el caso de un sismo en Chile en el 2010. La regla número 4 es: el ingeniero estructurista debe tener conocimientos de las propiedades mecánicas del acero y elegir correctamente cuáles son los perfiles que más le convienen en su proyecto. Y aquí es donde hacemos énfasis en cómo podemos optimizar el acero. El acero se tiene que aprovechar de manera íntegra. Cada centímetro cuadrado de acero nos cuesta y tenemos que eficientar su aplicación, pero para eso tenemos que saber cómo va a trabajar cada uno de los perfiles estructurales. El acero es un material que tiene adecuadas propiedades de resistencia, de ductilidad. Su composición química le permite garantizar la soldabilidad, particularmente el acero A992. Por ahí, Alejandra, hace falta que la ASTM A992 se eleve a una norma mexicana y otros aceros estructurales que se están probando alrededor del mundo y que ojalá se puedan producir en México. La tenacidad es una propiedad muy importante, especialmente para edificios en zonas de alto riesgo sísmico. Hay estructuras que tenemos que colocar cerca de la costa. Necesitamos aceros que sean resistentes a la corrosión. Entonces, la industria del acero produce varios tipos y el ingeniero estructurista tiene que elegir el más adecuado según el uso o la aplicación. Bueno, mi recomendación es que usemos traves y vigas secundarias, siempre perfiles laminados IR de acero A992. En el caso de las columnas, doy prioridad o preferencia a los perfiles H, que son perfiles IR, que son secciones IR cuadradas de acero A992 también. En el caso de contraventeos, pues aquí sí proponemos perfiles tubulares cuadrados de la norma STMA 500, que en México es la B199. Cuando digo cómo podemos elegir el perfil más conveniente para cada uso, pues presento esta lámina. Acá yo tengo una viga. Como saben ustedes, las vigas trabajan a flexión uniaxial. Solamente tenemos flexión en un solo plano. El plano de carga es el vertical. Por lo tanto, la flexión se va a presentar alrededor del eje de mayor resistencia, que es el eje fuerte, el eje XX. Por lo tanto, yo necesito perfiles que tengan un peralte suficiente, aunque el ancho de patines sea más angosto. Y en general los perfiles que nosotros proponemos, esta es una regla de predimensionamiento, es que el peralte se establece en función del claro. Lo vamos a ver más adelante. El peralte de una viga, por ejemplo, es el claro a salvar entre 20 más o menos. Y si ya tengo definido el peralte de la viga, puedo establecer el ancho de patines, que es la mitad del peralte. Entonces las vigas trabajan a flexión uniaxial y yo necesito un perfil conveniente que tenga un peralte grande con un ancho de patines relativamente cortos. En el caso de las columnas, como ven en la imagen, las columnas tienen que resistir solicitaciones simultáneamente: la compresión axial, el momento flexionante alrededor del eje y el momento flexionante alrededor del eje fuerte, que es el eje X. Por esa razón, aquí proponemos perfiles H
que tienen anchos de patines del orden de 2/3 el peralte, o en algunos casos igual al peralte en algunos casos me ha llamado la atención que hasta este ancho de patín puede ser ligeramente más grande que el peralte. ¿De qué se trata aquí? Pues de más o menos tener una sección cuadrada que tenga características geométricas muy favorables para que pueda resistir la flexocompresión, que puede ser uniaxial o que puede ser biaxial. Entonces, cada perfil estructural fue diseñado para un fin específico y estos son los criterios que nosotros aplicamos para elegir una viga o una columna. Por ejemplo, si yo voy a salvar claros digamos, de 14 metros, tengo claros de 14 metros, busco una viga IR de 21 pulgadas, más o menos de 62 libra-pie de peso, y una columna de 14 por 82 para una estructura de pocos niveles, por ejemplo, y observamos aquí cuál es la relación de inercias. En el caso de la viga, como les comentaba, la inercia con respecto al eje X es 23 veces más la inercia con respecto al eje débil, que es el eje Y. Y en el caso de la columna, aunque no es precisamente cuadrada, tenemos una relación de inercias del orden de 6. El momento de inercia de una sección H conveniente para columna es de 6 veces más grande el momento de inercia respecto al eje fuerte con relación al eje débil. Por esa razón, en las columnas H laminadas, en edificios a base de marcos rígidos, a falta de rigidez en un sentido, pues es necesario dotarle un sistema de contraventeo para compensar esa falta de inercia o de rigidez. Y bueno, para los jóvenes que están estudiando arquitectura, pues aquí les compartimos esta gráfica de cómo pueden ustedes obtener, sin hacer un cálculo muy engorroso, cómo pueden predimensionar o conceptualizar un proyecto en acero con vigas. En esta gráfica tenemos el claro que está en el eje horizontal, el eje de las abscisas, las vigas IR laminadas tipo Gerdau, pues nos permiten salvar claros, el menor desde 3 metros hasta casi 18 metros, por decir algo. La gráfica está un poquito, llega hasta 21 metros, que es el límite máximo de los perfiles laminados. Entonces, ustedes como arquitectos, es muy común tener claros de 15 metros, entramos a la gráfica, tocamos el punto medio y nos dice más o menos que tenemos que utilizar perfiles de 75 u 80 centímetros de peralte si voy a salvar un claro de 15 metros. O bien simplemente aplicar la regla, el claro que vas a salvar entre 20. Tienes 12 metros, tu viga será de 60 centímetros. Tienes 14 metros, será de 70. Tienes 18, será de 90. Pero los perfiles en México, Gerdau los produce en el sistema americano. En Europa, pues es muy común encontrar estos perfiles en el sistema métrico decimal. Entonces, aplicamos la regla y hacemos la conversión a pulgadas. Para un claro de 18 metros, yo necesito vigas de 90 centímetros. Por lo tanto, tendría que escoger perfiles de 36 pulgadas de peralte. Si tengo claros de 10 metros, necesito vigas de 50 centímetros de peralte. Por lo tanto, las vigas, estas sí se producen en Gerdau de 21 pulgadas. Estamos hablando de 53.3 centímetros. Sería el peralte real de este perfil que estoy proponiendo para un claro de 10 metros. Como ven, para los estudiantes esta regla es bastante sencilla. Y bueno, en una estructura de acero, pues tenemos diversos elementos, componentes. Tenemos las vigas, que son las traves principales, que junto con las columnas forman los marcos rígidos. Luego tenemos las vigas compuestas, que son las que soportan los entrepisos compuestos, acero concreto, que hay que ligar correctamente con los pernos conectores de cortante. Y mis recomendaciones prácticas es utilizar perfiles H. Les comentaba que algunas veces para compensar esa falta de rigidez se suele colocar un sistema de contraventeo, o en este caso la columna metálica queda embebida en un núcleo de concreto. Aquí en la foto no sé si alcancen a ver el acero de refuerzo. Otras alternativas para columnas pueden ser las
las columnas OC, que son secciones circulares huecas, y las secciones fabricadas con 4 placas soldadas. El inconveniente que les vemos a estas secciones, como lo vamos a ver más adelante, es la dificultad de realizar